de investigación de ensayos clínicos. ¿Por qué? Porque podemos predecir respuesta a los tumores antes de ver imágenes. Yo puedo ver si está respondiendo con la negativización del CT del ADN circulante. Yo detecto inicio para NGS, detecto ADN circulante, y el control veo que después de 3 meses negativizó, es un buen predictor para saber que el paciente va a responder. Por más que en imagen todavía no leo una reducción considerable y todas estas técnicas se están haciendo cada vez en la práctica más común para poder ver y predecir respuesta a los tratamientos, incluso para poder detectar pacientes antes de que progresen. Yo viendo hay aumento de ADN circulante o ha aparecido alguna mutación de resistencia, antes de que el paciente se deteriore o haga síntomas, yo puedo ir viendo decisiones para cambiar el tratamiento y así lograr que el paciente continúe con una buena calidad de vida. Aparte de las técnicas que ya les he mencionado, existen otras técnicas moleculares para lo que es clasificación. Le he puesto el ejemplo de PAM50 porque para lo que es cáncer de mama se han creado paneles especiales para ver riesgo. ¿Para qué se hizo esto? Antiguamente a los cánceres de mama casi todo será quimio, cirugía, radioterapia. Puede que sea antes de la cirugía, después de la quimio, el orden cambia un poco en base a qué escenario, pero cuando no eran tumores muy grandes, que antiguamente a todos se da quimioterapia, yo a través de plataformas genéticas puedo detectar el riesgo y así lograr que un paciente genéticamente catalogado de bajo riesgo no darle quimioterapia, solo terapia hormonal, ahorrándole 6 meses que iban a ser pesados, porque la quimioterapia, por más de la medicina moderna, igual tiene sus efectos adversos, y me permite ver los de riesgo bajo, ya no doy quimioterapia, solo terapia hormonal. Con lo cual, escalo tratamientos, limito las complicaciones y el paciente está más tranquilo. Y todo eso a través de técnicas moleculares. Aquí, bueno, lo que les mencioné, lo del ADN circulante, esto aún no es estándar como les estoy usando principalmente ensayos clínicos, pero con los resultados que está teniendo, probablemente en no mucho tiempo ya sea una prueba habitual. Y bueno, la clave correcta es NGS. La pregunta dice, ¿cuáles de las siguientes opciones describen mejor el mecanismo de acción de los conjugados anticuerpo fármaco ADC? Entonces la respuesta sería liberación dirigida de un fármaco citotóxico en las células tumorales. Y eso es básicamente porque los conjugados anticuerpo fármaco es un anticuerpo que mediante un linker va a ser unido a lo que es una toxina, ¿no? Y lo importante del ADC es que, como bien dice la respuesta, es más específico, ¿no? Porque se va a dirigir a lo que es el punto de control, ¿verdad? Se va a dirigir a lo que es el punto de control. No, claro, se iba a dirigir a... Bueno, la cosa es que iba a liberar las toxinas ya cuando están en las células tumorales, ¿no? El único problema es que no solo daña también las células que están cercanas. Eso creo que es el único problema. Más o menos, ahí tiene alguna... Está bien, pero falta clarificar algunas cosas. ¿Podrías mejorar la... Como les hablé hace un tiempo, en anticuerpos monoclonales, hablamos de cómo había mejorado la respuesta con los fármacos dirigidos a HER2, pero esto todavía puede seguir mejorando. Y justo cuando les puse los fármacos que están disponibles en la mesa, el último para HER2 era trastuzumab deruxtecan. ¿Y qué es lo que significa esto? En esencia, un ADC es un anticuerpo conjugado. ¿Qué significa? Tenemos un anticuerpo dirigido a una proteína de membrana que ya se estudió que está sobreexpresada en la célula tumoral que estoy buscando atacar, y al llegar al receptor, aparte de bloquear el receptor, me libera un citotóxico.
Al liberar el citotóxico, logro que con dosis menores, porque al final el citotóxico es quimioterapia, con dosis menores y más bajas de quimioterapia, lograr la destrucción celular. Y al hacer esto, esta es la nueva generación de fármacos que se están desarrollando, han logrado duplicar, triplicar los números para lo que es sobrevida. Obviamente, al tener citotóxicos, son ligeramente más tóxicos que anticuerpos monoclonales solo, pero no llegan al nivel de toxicidad de una quimioterapia convencional y logro mejorar los resultados de manera considerable. Por ejemplo, aquí vemos una pequeña línea de tiempo, cómo se han ido descubriendo, desarrollando fármacos. En los últimos años es donde han empezado a salir la mayor cantidad de terapias, se están haciendo cada vez más mayores mutaciones, este secuenciamiento completo, buscando dónde más puedo atacar. En sí, si entran a clinicaltrials.gov van a encontrar que hay infinidad de ensayos clínicos buscando justo cuáles nuevas moléculas para poder bloquear y poder atacar. Esto es más o menos cómo funciona el anticuerpo monoclonal. Tiene un linker y esto va conjugado a un citotóxico. Esta tecnología va mejorando. Los primeros fármacos que se usaron con esta tecnología superaban de manera solo leve a moderada los anticuerpos monoclonales tradicionales. Por ejemplo, el trastuzumab en tansina, el TDM1, superó el trastuzumab solo, pero de una manera no tan importante. En cambio, el trastuzumab de deruxtecan prácticamente ha triplicado los números de sobrevida. Y no solo eso, ha logrado que en otros tumores que también expresan de manera RAJAR2, que antiguamente todo había sido negativo, lograr respuestas importantes. Por ejemplo, ya se usa esto en el cáncer de colon, en el cáncer de estómago, logrando respuestas que antes no se veían. Y este es solo un ejemplo de HER2. Actualmente se están desarrollando gran cantidad de ADCs para diferentes tipos de cáncer, con lo cual incluso también se está combinando con la inmunoterapia. Justo acá en el hospital tenemos un ensayo clínico de un ADC que se llama sacituzumab govitecan combinado con pembrolizumab y está logrando respuestas más amplias que lo que se veía convencionalmente, incluso con inmunoterapia. Y la clave está en liberación de fármacos citotóxicos dirigidos a células tumorales. Una paciente con cáncer de ovario presenta una mutación en el gen BRCA1. ¿Qué tipo de reparación de ADN será afectada en este caso? Yo marcaría la combinación homóloga. En este caso, los genes de cáncer de ovario más se caracterizan por CD1 y 2, que justamente su función es organizar. Bueno, se encargan de reparar ADN y específicamente la combinación homóloga. Y el que más se predomina es el CD1 justamente, que se asocia al receptor negativo. A cáncer de mama, igual, no solo cáncer de mama, también cáncer de próstata. Bueno, recuerden que en lo que es cáncer no solo podemos atacar a proteínas de la célula, sino si detectamos cuál es una vía que está funcionando mal y la bloqueamos, podemos bloquear también el crecimiento tumoral. En este caso, el BRCA1 en sí no lo bloqueamos, sino bloqueamos la vía que se encuentra alterada, y al bloquear esta vía logramos que los pacientes que tengan esta mutación respondan bien. Antiguamente las mujeres que tenían cáncer de ovario con esta mutación recaían. Las operabas, le das quimioterapia, al menos de un año otra vez. Igual otra vez, operabas, quimioterapia, menos de un año recaían. Cuando se detectó que este gen pertenecía a una vía de recombinación homóloga y yo podía bloquear la vía fallada y podía hacer que la célula no se repare y se muera, las recaídas disminuyeron considerablemente, más o menos en un 70%, con lo cual la paciente, igualito la quimioterapia, la cirugía, y en vez de dejarla sin nada, bloqueando esa vía con unas pastillitas, lográbamos que el paciente no recayera o que tardara más tiempo en recaer, con lo cual lo podemos tener casi sin molestias, porque recuerden, estos biológicos, si bien tienen toxicidad, suelen ser toxicidades muy leves, podemos tener una paciente con una vida tranquila. En esencia, ¿qué es la recombinación homóloga?
Significa que cuando es detectado que hay un error en el ADN, veo la otra cadena y en base a la otra cadena corrijo la cadena fallada y así reparo el ADN y evito que se acumulen esas fallas. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando esta vía falla, no reparo de manera adecuada el ADN y al no reparar voy acumulando errores del ADN y al acumular estos errores del ADN, al hacer las mutaciones, es que se presenta el tumor. Este es un pequeño ejemplo de cómo funciona. Se desdobla, se corta la parte fallada, se repara en base a la base homóloga lo que faltaba y el ADN vuelve como si no hubiera pasado. Y el BRCA, como podemos ver aquí, recuerden que no es la única proteína que trabaja en esta vía. Son varias, tenemos vías importantes, ATM, PALB2. Tanto sí, antiguamente se decía que los pacientes con BRCA se debían de manera profiláctica sacar mamas y ovarios por el riesgo que tenían. Ya se vio que el PALB2 tiene un riesgo similar. Ya se recomienda, si detectan PALB2, también es tributaria operarse de manera profiláctica para evitar el riesgo del cáncer. En esencia, detecto el daño, corto lo dañado y reparo en base al ADN homólogo. Y todo funciona bien. Y existe la vía de recomendación homóloga. Este es un nuevo tipo de terapia. Ya bueno, la pregunta 9 nos dice: un paciente con linfoma no Hodgkin de células B residente refractario recibe tratamiento con células CAR-T dirigidas hacia CD19. ¿Cuáles son las opciones de una complicación rara potencial fatal de este tratamiento? Bueno, justamente los CAR-T son por sus siglas, ¿no? Chimeric Antigen Receptor de célula T. Y bueno, básicamente lo que hace es que se va a generar del mismo paciente, se van a sacar ciertas células T y la van a hacer, digamos, un poco más específicamente con este CD19, ¿no? Que atacan justamente a esas células que están presentes en este linfoma. Y bueno, viendo las otras preguntas, las otras alternativas, las infecciones oportunistas se pueden dar, pero en la pregunta te dice fatal, así que se puede ir descartando eso. En el caso de la C, el rechazo del injerto contra el huésped, este caso se da más que todo en temas de trasplante de médula ósea, donde vemos que las células T del donante van a atacar a las células del receptor. Pero en este caso es bueno contra la leucemia porque en este caso, por ejemplo, vemos que las células están bastante proliferativas, entonces es que el trasplante de médula ósea en este caso se da bien para atacar y poder combatir contra la leucemia. Bueno, toxicidad hepática también puede ser, pero no es como que digamos la más fatal. En este caso la clave correcta sería la B, nos dice síndrome de violación de citocinas. Y bueno, eso sería más que todo porque las células T están generando demasiado las 6 y 9 y pues eso sería nuestra violación, ¿no? De las citocinas. Y bueno, la E no puede ser porque la más correcta sería la B. Sí, es correcto. Este es un tipo de terapia que hace unos años empezó a revolucionar, sobre todo en neoplasias hematológicas y sobre todo en los pacientes que con la terapia convencional, incluso con terapia moderna, se consideran que eran refractarios, que ya no hay nada que hacer, que manejo paliativo a su casa. ¿Y qué es lo que en esencia, qué es el CAR T-cell? Detecto un antígeno potencialmente target. CD19, recuerden que es una proteína que se expresa en los linfocitos B. Por lo tanto, si yo puedo lograr sensibilizar unos linfocitos para que ataquen a las células que están expresando este receptor, en esencia, ¿qué significa? Como explicó el alumno, saco los linfocitos, los sensibilizo contra una proteína, un receptor algo específico y los vuelvo a poner. ¿Qué ocurre cuando los vuelvo a poner? Barren con todas las células que están, barren con todas las células que están expresando este receptor y al hacer eso, atacan el tumor, con lo cual lograron que, sobre todo el linfoma y algunas leucemias, que antiguamente eran refractarias y se consideraban paliativas, conseguían unas tasas de respuesta muy buenas y mejoraron la salud de estos pacientes.
Pero ¿qué es lo que ocurre? Tal cual como explicó, al final intercomienza jugando con el sistema inmune. Si se activa demasiado, puede causar una hiperactivación, y al hacer una hiperactivación libera citoquinas por todos lados, causa un proceso inflamatorio exagerado, y este proceso inflamatorio exagerado puede atacar a todo el cuerpo. Y si ataca a todo el cuerpo, como lo dije, tiene una complicación potencialmente fatal. El paciente cuando hacen eso puede morirse de manera relativamente rápida. Y a lo que voy con esto es que existen